Este rato del programa que nos queda con Roberto Feletti, exsecretario de Comercio, que bueno, estuvo en funciones este mismo año y que ahora ve de algún modo reivindicado su método de las canastas y el congelamiento, porque el gobierno, que en un principio el ministro Sergio Massa se mostraba reticente, acaba de lanzar los precios justos. Bienvenido, Roberto, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, gracias por invitarme, al contrario. ¿Lo vivís así, como una reivindicación? Lo vivo como, sí, el rescate de una política que, si vos la mirás en el periodo del congelamiento, más puro y duro, octubre, diciembre, ese trimestre. Octubre del año pasado. Octubre 2021 contra diciembre 2021. Se sale el congelamiento en un mecanismo de acuerdo como el presente, que es precios justos, bastante acordado. Ese periodo de congelamiento fue el mejor coeficiente Gini, el mejor coeficiente de distribución de todo el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, la mejor, con Paula Español, que también hubo congelamiento, mejora el coeficiente de Gini, pero no tanto porque la política de ingresos no era tan agresiva. Pero ese congelamiento defendió bien esa política de ingresos. Y si vos lo mirás, de 0,44, 0,45 que estaba, baja a 0,41, cuanto más se acerca a cero mejor es. Fue el mejor momento. Quiere decir, yo rescato la regulación de precios primero, como política de canastas. La política de canastas te permite anclar. En ese momento nosotros calculábamos un 20 a un 25% la facturación de los súper, de hecho llegó al 24 en tope allá por enero, y creo que ahora están pensando lo mismo. También teníamos una canasta libre que iba a ir con una pauta acotada del 3 al 5, ahora prevén una pauta del 4, y bueno, me parece que es una reivindicación porque vos lo que haces es fijar precio y le das al consumidor la posibilidad de saber cuánto vale lo que está pagando, y le das la posibilidad que inclusive, si quiere sofisticar su consumo y tiene posibilidades, lo haga desde una política de ancla. Yo creo que eso puede afectar favorablemente la indigencia, ese era el objetivo también, ¿no? Lo que critican quienes en su momento se enfrentaban a este tipo de herramientas es que en algún momento estallan. En el caso de aquel congelamiento estalló con la guerra, ¿no? Pero ahí estalló por un factor externo. Lo que me rompe los acuerdos, porque el mecanismo es el mismo, lista de precios, los supermercados sobran como un fronting frente a las alimenticias y no aceptan lista de precios por fuera de la pauta oficial. Eso funcionó en enero y febrero. Si vos mirás inflación núcleo sin estacionalidad, sobre todo de fruta y verdura en enero y febrero. Si vos mirás la inflación núcleo de enero y febrero de este 2022, era más baja que enero y febrero del 2021. En ese momento, el actual viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, decía que era completamente inútil. En muy duros términos, además, lo decía. Bueno, yo no quiero recordar, yo tuve algunas tapas de Clarín y muy duros términos en general. Pero vos lo que... Está bien, pero Clarín no es viceministro ahora. No. Yo lo que creo que, te convocan y... Sí, si vos me decís que hay una distancia entre Roberto Feletti y Gabriel Rubinstein, la hay, no es un juicio de valor con ni uno mejor ni peor, sí, por supuesto no pensamos lo mismo. Bueno, pero él ahora parece estar apoyando cosas que antes criticaba. Porque me parece saludable. ¿Sabés por qué puede tener mayor éxito que el que aplicamos nosotros? ¿Por qué? Porque lo anuncia el ministro de Economía y es una decisión del ministro de Economía. ¿En ese momento vos no estabas respaldado por Guzmán? No había una convicción. Sí, respaldaban en el sentido que no se oponían, pero tenés que tener una cohesión muy grande. En ese sentido, el que más respaldaba era Culfas. Para ser justo, yo tuve una muy buena relación con Matías Culfas. No quiero ser injusto de lo que me tocó vivir. Pero no había una decisión, una cohesión de creer. Acá Sergio Massa es el que lo anuncia, es el que lo ordena, es el que estuvo en la negociación. Yo solo una vez, cuando era la salida del congelamiento en diciembre, pude reunir al gabinete económico, porque había presión de las alimenticias de salir con un 15, un 20 de corrección, en un almuerzo en el Ministerio de Economía, Miguel Pese, Martín Guzmán, Matías Culfas y yo, con las alimenticias, y eso logró una salida muy ordenada al congelamiento, que después esos acuerdos se rompen con la guerra. Y se rompen en consumos básicos, esa es la discusión de los derechos de exportación. Se rompen en aceites, en harinas, y se te rompen en maíz como forraje, ¿no? El alimento de pollo, de cerdos, hay un impacto directo. Bueno, en el caso de la harina, ustedes habían sacado una medida específica, un fideicomiso, un fondo compensador, que no pudo evitar que se desbordara completamente. Bueno, eso tiene que ver cómo lo aplicás. A ver, una alternativa a las retenciones fue el fideicomiso del trigo. Ya, de hecho, funcionaba un fideicomiso privado del aceite y se armó otro de fideos que lo acaban de renovar.
Y el del trigo concretamente bajaban 2 puntos de retenciones, subían en realidad 2 puntos de retenciones y se ponían en un fideicomiso harina de soja, aceite de soja. Eso creaba un fondo por el cual nosotros le dábamos a los molinos para que compren trigo en el mercado interno a un precio subsidiado, es decir, se le subsidiaba el diferencial. La bolsa de trigo, la tonelada de trigo había pasado de 25.000 pesos en enero a 40.000. Eso había roto los acuerdos con los panaderos, y la idea era que después saliera una bolsa. Ahí es donde no se notaron, ahí es donde no prosperó. No, el 50, hasta donde yo me fui teníamos el 50% de la molienda de los Lo que pasa que una cosa es el número de molinos, que son 120, 130, y otra cosa son quienes tienen el grueso de la molienda. El 50% de la molienda estaba ahí. Ahora había resistencias porque vos creabas una trazabilidad de la bolsa de harina en el mercado de harina. Y hay mucho mercado negro. Y hay mucho mercado negro. Claro. Pero a ver, nosotros lo coordinamos con las secretarías de comercio de cada provincia, en el Consejo Federal de Comercio Interior, que fue un buen instrumento que armó Culfas con Paula Español, que yo lo heredé, y le dimos mucha vitalidad. Y había colaboración. Te pregunto porque ahora va a volver el tema del trigo por la sequía, porque se va a producir mucho menos trigo, y mi miedo es que vuelva a subir el kilo de pan, que ya subió arriba de 500 la semana pasada. Nosotros el acuerdo en ese momento era, ustedes les llega la bolsa de harina en 1.250 pesos, la bolsa de harina industrial de 25 kilos, 000, contra el kilo de pan entre 2.20 y 2.70, porque había que respetar rangos de diferencialidad de las panaderías. Y eso funcionó un tiempo. Después, bueno, hay que ver cómo siguió. Yo después me fui. Pero ahora, ¿qué crees que puede pasar a partir de yo creo que la herramienta es útil si hay consenso y cohesión para aplicarla. Si vos decís, porque la bolsa sale con un sello que dice subsidio del gobierno nacional. Claro. Entonces, y los panaderos la demandan porque a ellos les sirve. Y las provincias les interesa. Ahora, bueno, si vos lográs juntar al Confederal de Comercio Interior, con los secretarios de las provincias, con el secretario de Comercio, con los molineros, con los panaderos, funciona. Ayer estuvo justamente Rubinstein en un congreso de ejecutivos de finanzas y fue muy duro en varios aspectos. Por un lado dijo que estamos cerca todavía de una hiperinflación. ¿Vos qué pensás de eso? Y yo creo que si no acumulás dólares en Banco Central y seguís teniendo tensiones cambiarias, evidentemente, nosotros pensamos, lo dijimos recientemente en un informe que sacamos, la economía se ordena al sector externo. No quiere decir que vos no tenés que tener un orden fiscal y monetario, pero ese orden fiscal y monetario es tan laxo como acumules dólares en Banco Central. Por eso vos sos elogioso de algún modo ahí de la gestión de Massa, a pesar de que, bueno, de algún modo vino a reemplazarlos a los que estaban antes, entre ellos vos. Lo que pasa, bueno, yo me fui bastante antes que Sergio, pero lo que pasa es que vos tenías un agujero en el mercado de cambiario que si no lo cerrabas... ¿Y no costó muy caro, como dice Máximo Kirchner, que se puso de rodillas frente a los dueños de los granos dándoles $1 diferencial? Es que las consecuencias, las de rodillas, el que recibe el fierro caliente es Massa, digo. El problema es la oportunidad perdida de lo superávit comercial de los años previos que se desperdiciaron y de haber hecho una reestructuración de deuda que no te bajó el riesgo país. Esos son los factores que tendrían que haber estabilizado. O sea, el responsable es Guzmán. Y sí. ¿Quién fue ministro de Economía? Yo no hablo de persona, no quiero decir, no. Digo, acá vos tuviste superávit comercial, excedente de la balanza comercial, 2020, 2021, 27.000 millones de dólares. Massa va a cerrar con 3.000 y pico. Es una diferencia grande. Segundo, tuviste una reestructuración de deuda que se supone que si te baja el riesgo país, te entran dólares financieros. Te lo digo con conocimiento de causa de haber participado en un canje de deuda. Sí. Tampoco pasó. ¿Para qué hiciste ese esfuerzo en el 2020? Ahora, pensando en el superávit comercial, vos decías el responsable es Guzmán, pero ¿no hay también una responsabilidad de haber disgregado tanto el área económica que no había posibilidad? Sí, eso es lo que me tocó vivir a mí, sí. Entonces el responsable es Alberto, no es Guzmán. Mira, a ver, digo, obviamente que el que elige los ministros es el presidente. Yo lo que digo es, vos... Pero digo, no fue la praxis de cada ministro, fue que no había posibilidad de coordinar... Me parece que no había cohesión en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Y eso se pone mucho peor cuando estalla la guerra. La guerra, más que nunca, debe haber generado un gabinete económico de crisis y haber generado un plan de contingencia frente a un escenario de mucha volatilidad de precio internacional,
mucha demanda de energía, digo, todo un conjunto de cosas. Recién ahora se está ensayando administrar el comercio. Pero ese fierro caliente que agarró Massa, por cómo lo maniobró, ¿no lo expone a que ahora, por ejemplo, le pidan otra vez dólar soja para liquidar los granos que quedaron? Mirá, está en un día a día. Lo que vos ves es que él cierra esa brecha de septiembre, los 6.900 millones de dólares. Apenas las reservas suben 35 millones de dólares punta a punta, o sea que no es que vuelve a tener la necesidad. El último trimestre del año es un trimestre de mucha demanda importadora y poco flujo de divisas de comercio exterior. Bueno, ahí vuelve a ¿qué? A apostar a que la misión del fondo le convalide los 5.800 millones de dólares que le dan un puente hasta la llegada de la cosecha. Y el otro punto que hace es cerrar el acuerdo de swap con China, por lo menos para garantizar un flujo de importaciones de China. Digo, está tomando medidas articuladas en términos de decir junto dólares en Banco Central. Aún así se le está escapando el dólar. Y aún así tenés la tensión cambiaria. Lo que queda para responder tu pregunta, yo creo que sí, que va a haber un redoble de presión de un tipo de cambio más alto por parte de los exportadores. Bueno, pero también volvemos al tema de las medidas regulatorias. Volvemos a la discusión de las medidas regulatorias. Se te escapa la posibilidad de intervenir en el mercado directamente con Vicentín, tendrías la posibilidad de haber subido la retención al girasol 7%, con el precio internacional volando, en el 2015 era 28%. Y eso no se hizo. Y podías haberlo subido del 7 al 15%. Ahí no me vengas que era el Congreso, 7 al 15%. ¿Y eso no es un poco responsabilidad de Cristina también, Roberto? A ver, es responsabilidad de nuestro gobierno, somos todos parte del gobierno, yo de hecho lo fui. Que nunca pensé que iba a hacerlo, digo, acá entre nosotros, pero digo, de hecho lo fui, pero... Me quedo con esa admisión, se me fue el programa, pero me gusta que se haga cargo alguien, por lo menos, porque si no parece que todo el tiempo, ¿no? Es el otro, la otra, y acá hubo un dispositivo, una fuerza política a la cual votó la gente. Efectivamente, el Frente de Todos lo que pasa es que es una coalición política del peronismo y alumbra la quinta experiencia peronista, no gobierno, porque sino ciclo de gobierno, y bueno, y enfrenta la pandemia, que es un problema en un estado débil, y enfrenta la guerra. Ahora también, como yo te digo antes, hay oportunidades en ese marco, como fue el esfuerzo de reestructurar la deuda, y no tuviste el flujo de dólares financieros, y como fue el superávit comercial, 2 años seguidos enorme, y no se te tradujo un mayor nivel de reservas. Roberto, la seguimos, pero gracias por...